Buenas noches, bienvenidos a Primer Plano, soy Gonzalo Iwasaki y vamos a analizar las principales noticias de hoy. La inundación subterránea en San Juan del Lurigancho podría ser enorme y esto afectaría más casas, más pistas y hasta el tren eléctrico. Ahora, la solución no es cortar el agua o apuntalar escaleras. Hay que evacuar las casas cercanas al tren y parar totalmente el servicio. Jesús Guerra y Víctor Chávez hicieron un registro de las graves consecuencias por la inundación y sometiéndolo al análisis de dos destacados especialistas. Uno, ingeniero geógrafo, y el otro, el decano del Colegio de Arquitectos del Perú. Esto es lo que puede pasar con el tren eléctrico en San Juan del Lurigancho, que se caiga, tal como pasó con puentes en Brasil e Italia el año pasado. Las columnas debilitadas no resistieron la pesada infraestructura. Aquí, la serie de incidencias que profetizan un desastre mayor al que ya vive la gente. Había un ónibus, você pode ver ahí. Este es San Juan del Lurigancho. Aquí la línea del tren. A un lado, las tuberías rotas. En la cuadra 12 de Próceres. Otra en Los Hinojos con Tucílagos, a metros de la estación Pirámide. La siguiente, en Girón Los Mirables. Y también el colector La Guairona, en la 8 de Próceres. Más allá, en la avenida Lima. Asimismo, a lo largo de la avenida Próceres, la pista principal rota y hundida en las cuadras 6, 11, 12 y 15. Casas con rajaduras próximas a la línea del tren, calle Los Hinojos, en la calle Las Hebeas y en el pasaje Boulevard Los Ruibardos. Con esta evidencia, me voy a Chorrillos. Ahí me espera el ingeniero geógrafo Fernando Neira. Fue director del programa de gestión territorial entre el 2009 y 2011. Conoce muy bien el suelo que pisamos. ¿Qué es lo que nosotros estamos asegurando en base a las evidencias? Que el peso de las columnas y la vibración del tren están produciendo ondas o fuerzas que en medio de este terreno húmedo se multiplican en intensidad y así se produce la rotura de las tuberías. Y como consecuencia todo lo demás, en las pistas y ahora en las casas, rajaduras. ¿Usted qué piensa sobre esta afirmación? Exactamente, ¿no? Es bastante coherente debido a que la infraestructura, las construcciones, edificaciones que están puestas sobre un suelo ejercen presión, ¿no? Y esta presión va a tener un comportamiento de acuerdo a la característica del suelo, una característica natural, ¿no? Pero si esta característica sufre una alteración por humedad, en el caso, por ejemplo, de una rotura o una infiltración, esto va a generar alteración o andar más la vibración de estas ondas, ¿no? Que no son sismos, sino tienen que ver con la presión misma del paso de los vehículos pesados, o en el caso de la vibración del tren, ¿no? Entonces eso se traslada al suelo y cuando tenemos más humedad, esto comienza a aumentar más, ¿no? Pero ¿qué más tenemos debajo del suelo? Tenemos las redes de agua y saneamiento, ¿no? Entonces, el problema es que si tuviéramos redes de agua y saneamiento adaptadas a esta condición de presión que hay en la superficie, podrían aguantar, ¿no? Si fueran de repente tuberías, ¿no?, de material flexible y con una condición de dimensión para que soporten la presión de los flujos, tranquilamente de repente podría tener, digamos, un buen comportamiento. Pero si tenemos material rígido, material muy antiguo, ¿no?, de 40 o 50 años, como cemento, como fierro fundido, eso en algún momento se raja o en algún momento por la presión misma se rompe y ocurre lo que ha sucedido, ¿no? Y más aún, esta infiltración de agua altera los cimientos del suelo y también puede afectar en algún momento los cimientos de las viviendas. ¿Que el tren siga pasando puede traer consecuencias? Tiene que evaluarse eso, ¿no? Puede traer consecuencias. La vibración que está generando tiene que evaluarse en qué medida está afectando las tuberías. Si es que las tuberías tienen 5 o 6 años y se han tomado las medidas del caso, no debería afectar. Pero si se hace, digamos, una evaluación y revisión y se determina que no se ha cumplido con las recomendaciones, sí debería paralizarse el tren, ¿no? Sí, ingeniero, porque si usted dice que se producen vibraciones cuando el tren pasa por tremendo peso que sobrellevan las columnas, entonces
va a seguir moviéndose la tierra húmeda, claro, ¿no? Y golpeando la tubería. Y el movimiento no lo percibimos acá, está debajo del suelo, porque abajo está, digamos, la vibración, ahí se recibe. Y la humedad también está debajo del suelo, ¿no? Se va rompiendo la tubería, se va mojando más el agua, el tren sigue pasando, entonces las columnas se quedan desprovistas de tierras donde acogerse. El tren entonces sí realmente podría hundirse. Podría quedar inestable. Podrían haber algunas columnas más que puedan sufrir inestabilidad por el peso. Claro, más el peso de los vagones corriendo. Así es. El estudio de microzonificación justamente ha evaluado eso, ¿no? Cuál es el comportamiento del suelo, el tipo de suelo, y las estructuras deben diseñarse conforme al suelo, pero obviamente en ese diseño nadie espera pues que esté el suelo húmedo, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Ingeniero, las casas con roturas, con rajaduras, ¿cuál es la recomendación ahí en este momento? La recomendación es hacer una evaluación estructural, ¿no? Una evaluación estructural de estas viviendas, porque son viviendas informales, ¿no? En algunos casos parece que hay muchas zonas donde no ha habido material propio, digamos, de la zona, sino ha habido relleno, ¿no? Y eso hace pues de que la vivienda sea inestable, ¿no? Han pasado 20, 25 años y obviamente con el tema, digamos, de la humedad que se ha generado por el tema, digamos, de estas roturas, puede haber, digamos, el riesgo de que puedan haber, digamos, algunos problemas de inestabilidad. Donde ha habido el aniego, sí definitivamente tiene que hacerse una evaluación estructural. Pero mientras se evalúa, ¿la gente puede seguir viviendo ahí? No, la gente tiene que salir de ahí. En otros países del mundo, cuando hay un aniego de aguas negras, la gente se tiene que evacuar, se tiene que sacar de ahí, porque hay un riesgo contra la salud y la integridad. No pueden haber niños, no pueden haber personas en esa zona. O sea, no se puede permitir que la gente esté viviendo en esas zonas. Aparte de las enfermedades, que es una razón muy grave, también la casa se puede caer. Ese es otro de los motivos por los cuales dejar los sitios. Exactamente, es por un tema de razón de seguridad misma. No sabemos cuál ha sido la afectación de la infiltración del cimiento en esas viviendas. El agua ha estado más de 12 horas, ¿no? Entonces es tiempo suficiente para que se genere infiltración y genere pues algún problema. Entonces las rajaduras o las evidencias de algún tipo de falla estructural van a ir apareciendo, más aún si son viviendas informales. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, buenos días. Aquí en este gráfico también hemos tratado de plasmarlo para que se entienda. Si este es el tren, estas son las columnas y estas son las las zapatas y las vibraciones que se producen por el movimiento del tren, no es posible, como le consultaba al inicio, este hundimiento de la columna y por ende que el soporte del tren se mueva y hasta se puede hundir cuando esté pasando con la gente adentro. Los suelos, ¿no? Cuando se humedecen como consecuencia del agua, se vuelve un material más plástico. Sí. Y entonces la consistencia de ese suelo se modifica. Y ahí sí hay una preocupación. Porque observe usted que como consecuencia de la filtración han aparecido cavernas a nivel de superficie. Se ha hundido, han aparecido los huecos, se han roto los pavimentos y se han podido ver, digamos, este tipo de formación del suelo. La pregunta, ¿esto puede ocurrir en el subsuelo al nivel de las zapatas? Y la respuesta es que sí puede ocurrir. Mientras tanto, ¿el tren debe seguir funcionando? Si ven que esos huecos están muy cerca a los puntos de las zapatas, la verdad es que lo más prudente sería evitar que el tren esté pasando por ahí. ¿Y qué me dice de las casas? La solución para las casas, ¿cuál sería en este momento la mejor? ¿Desalojarlas por un temor a que se puedan caer también? Ahí, ¿cómo estamos? Mire, ahí ocurre algo parecido, ¿no? Se tiene que hacer una evaluación estructural de cada una de las viviendas. Sí, aquí están las casas. Yo he comentado que los propietarios, para que después no se sientan engañados, no solamente se contenten con que le den un par de tarros de pintura o digamos un nuevo revestimiento, pues el revestimiento también se agrieta todo, ¿no? Sí. Sino tienen que entrar a verificar los cimientos. Si el edificio es alto, ¿no? Yo definitivamente recomiendo la evaluación de todas las estructuras. Mientras tanto, ¿sería mejor desalojar esas casas? Dependiendo del nivel de la gravedad, ¿no? Porque lo que sí, al hacerse la exploración, hay que hacer
huecos, ¿no? en el piso, ¿no? Para verificar cómo está el suelo, ¿no? Pero que hayan en ese momento ya rajaduras y rajaduras en las paredes, en los techos. Ya es una señal que ha habido un asentamiento diferencial. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué es asentamiento diferencial? Que una parte se ha hundido más que otra. Entonces se puede caer esa casa. Está afecto, pues. Se puede caer. Sí. Mejor salir de ahí. Si las fisuras son muy notorias, muy grandes, y dependiendo cómo se construyó la edificación, claro, mejor es salir. Ahora, lo que es un hecho... Considerando que en San Juan de Lurigancho hay mucha autoconstrucción. Sí, exacto. Y además que para poder entrar a un proceso de reparación, lo mejor es salir de la edificación para que sea una reparación completa, ¿no? Muy bien, arquitecto. Muchas gracias. Detener el tren y evacuar a la gente de San Juan de Lurigancho es la solución. Lo preocupante es que el ministro de Vivienda y Construcción, Javier Piqué, volvió a minimizar el tema, diciendo que las estructuras del tren eléctrico no corren peligro. Está bien, no hay que alarmar, pero hay que ser realistas y actuar a tiempo. El ministro no se da cuenta que el peso del tren, sumado a las vibraciones de su plataforma, generan movimientos que en un terreno húmedo se multiplican en intensidad, produciendo la rotura de tuberías, pistas, casas y el hundimiento de las estructuras del tren eléctrico. Escuchemos lo que dijo esta tarde el ministro en rueda de prensa. Hasta ahora no hay ninguna evidencia que todavía que sea una presión de la estructura sobre este tubo, ¿no? Porque en realidad los apoyos de la línea del tren están un poco más adentro, digamos hay una cierta distancia y están más profundos, están a 4 metros, el tubo está a 8. Con esta distancia que usted está acá, baja así, digamos, las presiones, no debería haber afectado. Sin embargo, ese es un tema técnico que habrá que precisar porque la tubería presenta desviaciones en planta. Eso podría ser porque ha estado mala compactación que también ha llevado a que el tubo se deforme, que el tubo se ha movido de lado. Ahí está, en las películas sale que de repente el tubo está así, ¿no? O sea, hay toda una serie de conjunto de evidencias que muestran que la obra no estuvo bien hecha, pero que ha sido consecuencia de el peso de la estación, no lo creo, pero específicamente en todo caso tendrá que ser dilucidado por esta comisión investigadora. Entonces todos estos hundimientos han sido porque el agua ha afectado a la base del pavimento. No es el caso de las casas, porque en las casas usted hace su excavación sobre el terreno natural. Usted hace su hueco, pone su cimiento. No es un terreno puesto como para hacer la pista. Para hacer la pista, sí, usted ha hecho esto y le hemos alterado el contenido de humedad y hemos arruinado la base de la pista. Esa es un poco la verdad y por eso se ha estado dando esto, ¿no? Por eso es que yo tengo, digamos, la esperanza que esto realmente no haya afectado mayormente, porque el terreno natural en ese sitio es un hormigón típico de todo el río Rímac que tenemos, los sitios están muy cerca al río. Estamos confirmando la hipótesis de que la tubería había fallado por esta deformación, que señalaría, digamos, un proceso defectuoso de la colocación de la tubería. Al deformarse la tubería se ha roto, ustedes han visto allí la rotura de esta tubería, por donde no solamente ha habido la salida del agua inicialmente cuando hubo el hundimiento de la pista, sino después todo este material de relleno que está en la parte de encima ha entrado a una longitud enorme, no es un bloqueo enorme de esta tubería matriz y por eso vamos a hacer ahora este bypass para allá. En estos casos, como usted ve, claramente la empresa que ha hecho este trabajo tiene responsabilidad, estamos dentro de los 7 años. O sea, por ahora vamos a arreglar el tema y lo pagará el seguro, pero esto tenemos que accionar contra esta obra que está mal hecha y todo lo que cueste aquí va a tener que ser cobrado a quien hizo la obra originalmente porque esa es su responsabilidad y así está la contratación. Y luego de liderar por 4 días seguidos las labores de apoyo en San Juan de Lurigancho, hoy el presidente Martín Vizcarra encargó esta tarea a sus ministros. Según nos informó la oficina de la presidencia, Martín Vizcarra desarrolló durante el día diferentes actividades, pero ninguna de ellas fue pública. Por la tarde, la presidencia del Consejo de Ministros publicó en su cuenta de Twitter una fotografía donde se le ve al presidente Vizcarra junto al jefe del gabinete, a César Villanueva, al gobernador regional y los alcaldes provinciales de Moquegua, como parte del programa MUNI Ejecutivo.
Bueno, y esta mañana se inició la fumigación de las casas afectadas por la inundación. Solo 31 viviendas estaban empadronadas. Volvemos después de la pausa con el reporte.